El expediente llegó a manos del inspector Miguel Herrera Jiménez una mañana gris de febrero de 1907, envuelto en papel manila amarillento y sellado con lacre rojo, que había perdido su color original. El sobre llevaba el membrete de la Oficina de Registro Civil de Cartago, pero lo que contenía no se parecía a ningún documento oficial que hubiera visto en sus 15 años de servicio. La carta que acompañaba los papeles, firmada por el registrador Luis Montoya Vargas, era breve, pero inquietante. Inspector Herrera, adjunto los documentos relacionados con la propiedad conocida como Peñasco Triste, en el cantón de Tarrazú. Los últimos ocupantes han sido hallados. Requiero su presencia inmediata para proceder con las formalidades legales correspondientes. El estado de los cuerpos y las circunstancias del hallazgo ameritan investigación especial. Los documentos que siguieron a esa carta inicial contenían una historia que desafiaría todo lo que Herrera creía saber sobre las familias rurales de Costa Rica. El primer papel era un censo familiar que databa de 1842, escrito en tinta sepia que se había desvanecido en los bordes. La caligrafía era cuidadosa, casi artística, y registraba los nombres de los habitantes de una finca ubicada en las montañas al sureste de San José. La familia Solano Vindas, don Evaristo Solano, de 48 años. Propietario, doña Carmen Vindas de Solano, de 35 años, su esposa, y sus hijos Esperanza, de 16 años, Remedios, de 14, y el pequeño Florencio, de apenas 8 meses. Pero lo que llamó la atención de Herrera fueron las anotaciones en los márgenes, hechas con una caligrafía diferente, más tosca. Las tías llegaron en octubre, todo cambió después. Antes de que Herrera pudiera profundizar más en estos documentos perturbadores, nos gustaría saber algo de ti. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos acompañas. Cada historia merece ser compartida y queremos saber quién más está descubriendo con nosotros los secretos del Peñasco Triste. El expediente continuaba con una serie de correspondencias que pintaban un cuadro cada vez más siniestro de lo que había ocurrido en esa finca aislada. Una carta fechada en diciembre de 1842, enviada por el párroco de Tarrazú, padre Eliseo Ramírez, al obispo de San José, describía su preocupación por ciertos rumores que circulan sobre la familia Solano. El sacerdote escribía: Excelentísimo señor obispo, debo informarle sobre situaciones irregulares que se han presentado en la finca del Peñasco Triste. Las hermanas de don Evaristo, doña Práxedes y doña Salomé Solano, han llegado desde Guatemala y han tomado una influencia considerable sobre la familia. Los feligreses reportan que ya no permiten que los niños asistan a misa, alegando que la educación religiosa debe realizarse en el hogar. Más preocupante aún es el testimonio de don Arcadio Mora, comerciante que visitaba regularmente la finca para comprar café. Según su relato, las señoritas Solano han establecido reglas estrictas sobre quién puede entrar y salir de la propiedad. Don Arcadio menciona que en su última visita, hace ya 2 meses, solo pudo hablar con las tías, quienes le informaron que don Evaristo había decidido suspender las ventas de café para dedicarse completamente a la preservación familiar. Cuando preguntó por doña Carmen y los niños, las señoritas se mostraron evasivas y le sugirieron
que no regresara sin invitación previa. Los documentos subsecuentes revelaban un patrón inquietante. El siguiente papel era un informe del jefe político de Tarrazú, don Ramón Escalante, fechado en marzo de 1843. Escalante había decidido investigar personalmente después de recibir múltiples quejas de vecinos preocupados. Su informe era meticuloso y perturbador. Procedí a visitar la finca del Peñasco Triste en compañía del alguacil Teodoro Vargas el día 26 de marzo. El camino que conduce a la propiedad se encuentra en mal estado, con evidencias de que no ha sido transitado regularmente en meses. Al llegar a la casa principal, una construcción de adobe de 2 plantas, con techo de tejas, fuimos recibidos únicamente por las señoritas Práxedes y Salomé Solano. Ambas mujeres, de aproximadamente 40 y 45 años respectivamente, se mostraron corteses, pero firmes, en su negativa a permitirnos inspeccionar el resto de la propiedad. Cuando solicité hablar con don Evaristo, doña Práxedes, quien parecía ser la que tomaba las decisiones, me informó que su hermano se encontraba indispuesto y que ella tenía poder legal para representar a la familia. Al preguntar por doña Carmen y los niños, doña Salomé intervino para explicar que se encontraban en retiro espiritual y que no podían recibir visitas. La actitud de ambas señoritas era extrañamente protectora, casi posesiva, y observé que mantenían las cortinas de todas las ventanas cerradas, a pesar de ser pleno día. Herrera encontró particularmente perturbador el siguiente documento: un testamento fechado en abril de 1843, supuestamente firmado por Evaristo Solano, pero que presentaba irregularidades evidentes. La caligrafía era notablemente diferente a la de documentos anteriores firmados por el propietario, y el contenido era extraordinario. El testamento establecía que toda la propiedad familiar pasaría a manos de sus hermanas, Práxedes y Salomé, quienes tendrían la responsabilidad de preservar la pureza del linaje Solano y garantizar que las futuras generaciones mantengan la sangre familiar sin contaminación externa. Más inquietante aún era una cláusula específica que establecía que los descendientes de la familia solo podrán contraer matrimonio entre ellos mismos, preservando así la herencia sagrada que nos fue confiada por nuestros antepasados. El documento estaba firmado no solo por Evaristo, sino también por Carmen Vindas de Solano, aunque nuevamente la caligrafía parecía forzada e innatural. Un año después, en mayo de 1844, aparecía en el expediente un registro de nacimiento que helaba la sangre. Remedios Solano Vindas, de apenas 15 años en ese momento, había dado a luz a una niña llamada Esperanza Solano Solano. El padre registrado era su propio hermano, identificado simplemente como Florencio Solano Vindas, quien tendría entonces aproximadamente 2 años de edad. La imposibilidad biológica de esta paternidad era evidente, pero más perturbador aún era el patrón que comenzaba a emerger. Herrera encontró registros similares a lo largo de las décadas siguientes, nacimientos que documentaban una red cada vez más compleja de relaciones familiares que desafiaban tanto la naturaleza como la ley. El expediente continuaba con testimonios de los pocos vecinos que habían tenido contacto ocasional con la familia a lo largo de los años. Don Cayetano Alfaro
propietario de una finca vecina ubicada a 5 kilómetros de distancia, había proporcionado uno de los relatos más detallados en 1868, 25 años después de la llegada de las tías. Alfaro describía encuentros esporádicos con miembros de la familia Solano durante sus viajes al mercado de Tarrazú. Veía principalmente a las mujeres jóvenes, siempre acompañadas por una de las señoritas mayores, que supongo eran las tías. Las muchachas tenían una apariencia peculiar, todas extremadamente pálidas, como si nunca vieran el sol y con cierto aire de familia que era más pronunciado de lo normal. Sus ojos tenían la misma forma, la misma mirada esquiva, y todas caminaban de manera similar, con pasos cortos y rápidos. Lo que más me llamaba la atención era que nunca las vi sonreír o hablar entre ellas. Parecían estar constantemente vigiladas por las mayores, quienes las mantenían siempre cerca y las dirigían con gestos sutiles. En una ocasión intenté entablar conversación con una de las jóvenes, que no podía tener más de 16 años y estaba claramente embarazada. La muchacha me miró con una mezcla de terror y súplica que nunca he podido olvidar. Antes de que pudiera responder a mi saludo, una de las tías se interpuso y me informó secamente que tenían prisa. Nunca volví a verlas en el mercado después de ese incidente. Los documentos más perturbadores del expediente databan de los últimos años del siglo XIX. Una serie de reportes médicos, firmados por el doctor Aurelio Montero, médico itinerante que atendía las zonas rurales, describían visitas ocasionales a la finca del Peñasco Triste. En un informe de 1891, el doctor Montero escribía: «Fui llamado a la finca para atender un parto complicado. Al llegar, me encontré con una situación que desafía toda descripción médica y moral. La parturienta era una joven de no más de 14 años, identificada como Esperanza Solano, quien, según me informaron, era a la vez sobrina y nieta de las señoritas que dirigían la casa. El padre del niño, según documentos que me mostraron, era su propio hermano, un joven de aspecto enfermizo que no parecía tener más de 16 años. Durante mi permanencia en la casa, que duró 3 días debido a complicaciones en el parto, pude observar la dinámica familiar. Las tías, ahora claramente ancianas, pero aún dominantes, mantenían un control absoluto sobre todos los habitantes de la casa. Conté al menos 12 personas viviendo en la propiedad, todas aparentemente relacionadas entre sí de maneras que contradecían las leyes naturales y divinas. Los niños, que variaban en edad desde bebés hasta adolescentes, mostraban signos evidentes de las consecuencias de la endogamia. Varios presentaban deformidades leves, deficiencias mentales, y todos compartían una palidez enfermiza y una mirada ausente que era profundamente perturbadora. El doctor Montero continuaba su relato con detalles que habrían sido imposibles de creer si no estuvieran documentados oficialmente. Las hermanas Solano habían establecido lo que solo puede describirse como un culto familiar. En las paredes de la casa había árboles genealógicos dibujados a mano que mostraban las complejas relaciones familiares que se habían desarrollado a lo largo de 5 décadas. Estos diagramas revelaban que cada nueva generación era el resultado de uniones entre hermanos, primos, tíos y sobrinas, creando una red de parentesco tan intrincada que era difícil determinar las relaciones exactas entre los individuos. Las tías habían logrado convencer a la familia de que esta práctica
no solo era aceptable, sino que era sagrada, una manera de preservar la pureza de su linaje. Durante las comidas, que tomábamos en silencio casi absoluto, escuché a doña Práxedes, ahora de más de 80 años, pero aún lúcida, explicar a los niños más pequeños que su familia había sido elegida para mantener una línea de sangre especial y que mezclarse con personas externas contaminaría esta pureza. Los últimos documentos del expediente correspondían a los eventos de enero de 1907, apenas un mes antes de que llegaran a manos de Herrera. El descubrimiento había sido accidental. Un empleado de correos que intentaba entregar una carta oficial había encontrado la puerta principal de la casa abierta y, después de llamar sin recibir respuesta, había decidido investigar. Su testimonio, registrado por el jefe político de Tarrazú, era escueto, pero impactante. Entré llamando, pero el silencio era total. El olor era lo primero que uno notaba, una mezcla de humedad, descomposición y algo más que no puedo describir. En la sala principal encontré los cuerpos de dos mujeres ancianas, sentadas en sillas de madera como si estuvieran conversando. Por su apariencia y los documentos que había en la mesa, supuse que se trataba de las famosas tías Solano. Habían muerto hace varios meses, posiblemente desde octubre o noviembre del año pasado. Pero lo más perturbador no era esto, sino lo que encontré en el resto de la casa. El empleado postal había descubierto un total de 8 cuerpos más distribuidos por la casa. 3 en el primer piso, un hombre de mediana edad y 2 mujeres jóvenes, todos evidentemente relacionados entre sí por los rasgos faciales similares. En el segundo piso había encontrado 5 cuerpos más, 3 niños, una adolescente y una mujer de aproximadamente 30 años que parecía haber muerto durante el parto, con el cuerpo de un bebé recién nacido aún en sus brazos. Todos presentaban signos de malnutrición severa y, según el análisis posterior del doctor Montero, varios mostraban las deformidades características de generaciones de endogamia. La investigación posterior reveló que la familia había estado viviendo completamente aislada durante los últimos años. Los registros financieros mostraban que las tías habían agotado gradualmente todos los recursos de la propiedad, vendiendo parcelas de tierra y ganado para mantenerse. Los últimos habitantes del Peñasco Triste habían muerto de hambre y enfermedades, aparentemente incapaces de buscar ayuda externa debido a décadas de adoctrinamiento que les había enseñado a temer y evitar todo contacto con el mundo exterior. Entre los documentos personales encontrados en la casa había un diario mantenido por una de las últimas generaciones, una joven identificada como María Esperanza Solano, cuyos 3 apellidos idénticos revelaban la complejidad de su herencia genética. Sus entradas, escritas en una caligrafía infantil, a pesar de que tenía aproximadamente 20 años, proporcionaban una ventana desgarradora a la mentalidad que las tías habían logrado inculcar en sus descendientes. Tía Práxedes dice que somos especiales, que nuestra sangre es pura y que por eso no podemos mezclarnos con la gente de afuera. Dice que las personas normales son sucias y que si nos casáramos con ellas, nuestros hijos nacerían malditos. Mi hermano Evaristo es mi esposo ahora, como manda la tradición familiar. Tía Salomé nos explicó que cuando tengamos hijos, estos serán más puros que nosotros,
más cercanos a la perfección que buscamos. A veces me duele la cabeza cuando trato de entender por qué todo es tan difícil, porque las cosas que antes parecían normales ahora me confunden. Pero las tías saben lo que es mejor para nosotros. Las últimas entradas del diario, fechadas apenas semanas antes de la muerte de su autora, revelaban el colapso final de la dinastía que las tías Solano habían intentado crear. Ya no hay comida. Los bebés lloran todo el tiempo, pero no tenemos leche para darles. Tía Práxedes murió ayer y tía Salomé no se levanta de su cama. Mi hermano esposo está muy enfermo y mis hijos no pueden caminar bien. A veces pienso que tal vez las tías se equivocaron, que tal vez deberíamos haber pedido ayuda a la gente de afuera. Pero ya es muy tarde para pensar en eso. Pronto estaremos todos juntos en el lugar donde van las familias puras cuando terminan su trabajo en este mundo. El expediente concluía con una evaluación oficial del doctor Montero sobre las causas de muerte y el estado de los cuerpos encontrados. Su informe médico confirmaba lo que los documentos históricos habían sugerido. La familia había sucumbido a las consecuencias inevitables de décadas de endogamia severa, malnutrición y aislamiento total de la sociedad. Los últimos miembros de la familia Solano habían exhibido una variedad de problemas de desarrollo físico y mental que eran consistentes con múltiples generaciones de matrimonios consanguíneos. Cuando Herrera llegó finalmente a la finca del Peñasco Triste en marzo de 1907, 2 meses después del descubrimiento inicial, encontró una propiedad que parecía haber sido abandonada por el tiempo mismo. La casa de adobe, una vez próspera, se estaba desmoronando lentamente. Las ventanas permanecían cerradas con contraventanas de madera que habían sido clavadas desde el interior, creando una atmósfera de prisión voluntaria. En el interior, a pesar de que los cuerpos habían sido removidos para el entierro, permanecía una sensación tangible de tragedia. Los árboles genealógicos que el doctor Montero había mencionado aún colgaban de las paredes, ahora amarillentos y parcialmente descompuestos por la humedad. Estos diagramas familiares contaban una historia visual de la degeneración gradual que había resultado de las políticas de pureza impuestas por las tías, comenzando con las uniones relativamente normales de las primeras generaciones. Los diagramas mostraban una progresión hacia relaciones cada vez más estrechas, primos que se casaban entre sí, hermanos que producían descendencia y finalmente, en las últimas generaciones, uniones que desafiaban toda comprensión racional de las relaciones familiares. En su informe final, Herrera escribió: la propiedad conocida como Peñasco Triste representa uno de los casos más perturbadores de aislacionismo familiar que hemos documentado en la región. Las hermanas Práxedes y Salomé Solano lograron, a través de una combinación de manipulación psicológica, aislamiento geográfico y adoctrinamiento religioso distorsionado, crear una dinastía familiar que existía completamente fuera de las normas sociales y legales de nuestro país. Su experimento en pureza familiar resultó en la extinción completa de su linaje, dejando como único legado una advertencia sobre los peligros del fanatismo y el aislamiento extremo. Sin embargo, algunos aspectos del caso del Peñasco Triste nunca fueron completamente explicados. Los vecinos más cercanos reportaron haber visto luces en la casa abandonada durante las noches posteriores al descubrimiento de los cuerpos, a pesar de que la electricidad
nunca había llegado a esa zona rural. Varios transeúntes ocasionales mencionaron haber escuchado voces de niños jugando en los terrenos de la finca, aunque era imposible que hubiera niños vivos en la propiedad. Más inquietante aún era el descubrimiento, durante la limpieza final de la casa, de una habitación secreta en el sótano, que contenía los restos de al menos una docena de personas adicionales, enterradas en lo que parecía ser un cementerio familiar no oficial. Estos cuerpos mostraban signos de haber sido enterrados durante un periodo de varias décadas, sugiriendo que las muertes por malnutrición y problemas relacionados con la endogamia habían sido más frecuentes de lo que los documentos oficiales indicaban. El caso fue cerrado oficialmente en junio de 1907, cuando la propiedad fue transferida al Estado debido a la ausencia de herederos legítimos. La casa del Peñasco Triste fue sellada permanentemente y los terrenos fueron eventualmente vendidos a compradores que desconocían su historia siniestra. Pero las preguntas que rodeaban a las tías Solano y su experimento familiar continuaron inquietando a quienes habían estado involucrados en la investigación. ¿Cómo habían logrado estas dos mujeres ejercer un control tan absoluto sobre una familia durante más de 60 años? ¿Qué las había motivado a crear un sistema familiar tan contrario a la naturaleza humana? ¿Y qué había en su convicción sobre la pureza familiar que había resultado tan persuasiva para generaciones de descendientes? Los documentos del caso permanecen archivados en los registros oficiales de Cartago, un testimonio silencioso de una de las tragedias familiares más extrañas en la historia de Costa Rica. La finca del Peñasco Triste, ahora conocida simplemente como la propiedad abandonada por los locales que prefieren no recordar su verdadero nombre, sigue siendo un lugar que pocos se atreven a visitar. Algunos dicen que en las noches sin luna, cuando el viento sopla a través de las montañas de Tarrazú, aún se pueden escuchar las voces de las tías Solano, llamando a su familia perdida, perpetuando en la muerte la obsesión que las había consumido en vida.